reina sobre mí. Reinas con amor el mundo y tu reino eterno es poderoso. Poderoso es tu nombre, vencedor y único Dios. Reina con amor el mundo, reinas con amor el mundo y tu reino eterno es poderoso. Poderoso es tu nombre, vencedor y único Dios. Gloria a ti, reina sobre mí, Jesús. Reina sobre mí. Señor les bendiga. Quiero sembrar un pensamiento, vamos a ir bajando. Quiero sembrar un pensamiento antes de orar. Creo que en esta tarde todos sentimos un profundo temor, ya que es un día donde hacemos memoria de todo lo que Cristo reconquistó en la cruz del Calvario. Creo que es un momento tan especial para todos los que caminamos por año en esta fe, en esta esperanza. Y quería recordarles a todos ustedes, está muy fuerte, bajémoslo un poquito, a ver. Gloria a Dios, ahí estamos. De que nacimos, de que usted nació, de que yo nací, ya estaba el Evangelio siendo una voz en las naciones. Recibimos ese Evangelio eterno en nuestra vida y mientras permanecemos en este mundo, el Evangelio seguirá vigente en todas las naciones. Y usted y yo tenemos un gran compromiso de hacer que las cosas eternas, las cosas divinas ocurran en el lugar de nuestra repercusión, donde nos movemos. Y un día volaremos a la eternidad y el Evangelio permanecerá en las naciones. Amén. Todo lo que usted conquiste, logre fuera de lo eterno, se lo comerá el tiempo. Todo lo que usted en esta tarde abrace, usted crezca en lo eterno, usted va a trascender. Amén. Le va a dar un sentido, no solo de libertad, un sentido de evangelizar, de llevar estas buenas nuevas, de repercutir su vida en sus generaciones. Eso es eterno. Le propongo en esta tarde preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, porque habrá un gran tema que tiene que ver con lo eterno. Porque todo lo que usted haga, recuerde, en el mundo, aún las sanidades, Cristo resucitó muertos, pero volvieron a morir. Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, hizo grandes prodigios y milagros. Pero todo eso se lo comió el tiempo. Todo lo que usted haga fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, se lo comerá el tiempo. Pero todo lo que usted
en esta tarde acepte como la voluntad de Dios todo esto, lo que va a suceder en su vida, en mi vida, que es eterno, esto va a trascender, esto tiene justamente una promesa en la eternidad. Dios no solo nos hizo eterno, sino nos llamó para que esa eternidad se cumpla en nuestra vida. Amén. Depende de hoy. Hoy es muy decisivo en que usted haga que esto eterno se haga fuerte, pueda crecer, pueda entender y su vida pueda convertirse en ese proyecto de Dios en la ciudad o donde Él lo determine. Amén. Gloria al Señor. Pero recuerde, todo lo que usted busque en lo humanístico, en lo natural, se lo comerá el tiempo. Pero si en esta tarde usted vino a buscar de Dios, de lo eterno, algo profundamente importante va a ocurrir en su vida. Amén. Oramos. Padre, aquí estamos. Tenemos la gran necesidad de abrirnos, Señor, delante de tu presencia. Señor, hemos venido a ser libres. Hemos venido Señor, para que tu palabra cumpla en nosotros tu promesa. Que ordene nuestros pensamientos. Que nos libre de todo lo que pueda poner en riesgo nuestra comunión, crecimiento, Señor, en la vida espiritual. Oramos para que en esta tarde se cumpla el propósito de tu palabra en nuestra vida, Señor, y por ende en nuestras generaciones. Gracias por el gozo de estar juntos. Gracias por saber que en esta tarde algo eterno, algo que va a perpetuar, Señor, será, Señor, la experiencia de venir a buscar aquellas cosas que nos unen y nos ligan a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, puede tomar asiento. Les doy la bienvenida a muchos hermosos, a mi querida, amada familia Britos, a doña Blanca y su hija, bienvenidos. Y a muchos que en esta tarde seguramente sintieron la necesidad, el deseo de venir a consagrar este día para la gloria del Señor. Ponemos el título, por favor, rapidito. En esta tarde queremos compartir un hecho histórico. Vamos a ver varios personajes. Voy a hacer un trabajo de historiador para todos los que les gusta la historia, pero vamos a ver un marco de sucesos que tiene que ver con nuestra vida hoy. Si bien vamos a hablar de una historia prácticamente de 2000, 3000 años atrás, vamos a ver que el pensamiento precede siempre a la acción. Amén. Detrás de toda acción, detrás de todo lo que usted ve, hubo un pensamiento. Amén. Este edificio en el que está usted en esta tarde, antes de ser levantado, hecho así como está, hubo un pensamiento. Amén. Cada cosa que usted decide hacer en la vida, aún Dios cuando pensó hacer correr las lumbreras de las tinieblas, hubo un pensamiento. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted ve un edificio, vemos que un arquitecto, alguien pensó primero, diseñó y luego se materializó. Amén. Creo que su vida, como mi vida, antes de ser creado, hubo un pensamiento del Creador hacia usted y la Biblia nos dice que eso se llama nuestro propósito eterno, nuestra razón de existir, la causa que me va a llevar a mí a vivir un lapso de mi eternidad aquí en la tierra. Amén. Señor les bendiga. Voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 11. Voy a leer un pedacito de historia
Creo que usted va a recordar muchos hechos, vamos a entrelazar, pero vamos a salir desafiados en lo que es la voluntad de Dios escrita, pero también la voluntad que aparece por la obediencia a la palabra, la obediencia y el respeto a la palabra escrita, la palabra que fue dada en este libro, la Biblia. Segunda de Reyes, lo escribí aquí porque quiero leerlo con otra versión que me pareció muy oportuna. Vamos a hablar entonces de uno de los reyes más pequeño que asume a los 8 años a tomar el destino de una nación. Amén. Suélteme un amén ahí como que está vivo. Amén. Gloria al Señor. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaías dice la palabra, Boscat. Versículo 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, secretario de la corte, y le dijo, versículo 4, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele cuenta, dice, el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo del Señor. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exija a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor, dice, y a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó a Josías. Tenía 18 años cuando ocurre esta historia. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, dice la palabra que rasgó sus vestiduras al oír la palabra. Dice aquí, la Biblia nos cuenta, en señal de desesperación. Hasta aquí la lectura. Esta historia, que hoy será la base del desafío que el Espíritu Santo va a hacer en su vida, en mi vida, tiene que ver con una historia de generaciones que supieron hacer lo bueno delante de Dios y generaciones que destruyeron lo que otras generaciones construyeron en relación a la adoración, a la obediencia a la palabra de Dios.
Nosotros tenemos un abuelo que se llama, usted lo va a ver, dentro de los reyes de Judá. Luego vamos a ver la división de por qué se divide Israel o el pueblo de Dios en dos naciones. Se divide en el sur, se divide en el norte. 10 tribus toman el norte al mando de Jeroboam, hijo de Salomón, y Roboam en el sur, 2 tribus que forma Judá. Allí estaba Jerusalén, allí estaba el templo de Dios. Creo que la mayoría ha leído acerca de por qué Dios ha dejado escrito cosas que realmente han sido una vergüenza, han sido verdaderamente desastres en la historia del pueblo de Dios. Estas cosas nos hablan, nos enseñan de cómo se fue desarrollando la historia de nuestros padres, lo que fue ocurriendo, lo que fue pasando y cómo llegó el Evangelio a nosotros en este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Manasés era hijo de Ezequías. Ezequías fue un hombre realmente que ganó un gran protagonismo con Dios, un hombre de obediencia, restauró altares, había una gran comunión y cuando hubo comunión con Dios hubo paz sobre la tierra, hubo ganado, hubo alimento, hubo verdaderamente un bienestar en la nación cuando la nación tenía a Dios como su Dios y era un culto de adoración a ese Dios y sus vidas se preocupaban para agradar a Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Aparece Manasés, un hombre que va a traer las peores tinieblas en la historia de Judá. Judá va a durar mucho más que Israel. Israel, el norte, con pocos años van a llevarse cautivos los asirios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, basta con esta nación, ¿no? Y Judá siguió varios años más. Entre los reyes, Ezequías, ahora Manasés, el abuelo de Josías. Amén. Abuelo de Josías, comienza la peor corrupción. Comienza a levantar altares, comienza la mayor hechicería que jamás registra la historia del pueblo de Dios, la mediunidad, la consulta con los muertos, todo lo que estaba prohibido por la ley, todo lo que era adoración a ídolos, todo lo que era, hermano, la magia, todo lo que era el ocultismo prohibido por Dios, Manasés incrementó, volvió una nación idólatra, 55 años, reinó y trajo realmente gran tinieblas sobre esa nación. Tremendo. Quienes han tenido la oportunidad de leer, seguir esto, es terrible. Genera en el templo todo lo que es la sexualidad, la liberación sexual. Hoy se habla de todas estas situaciones donde se están permitiendo matrimonios igualitarios, donde se habla del gran movimiento hoy de degeneración, depravación, donde hay como 87 sexos que más o menos se van hablando. Hoy cada día más se avergüenza la raza humana, cada día más estamos viviendo un momento de gran separación de la voluntad de Dios en los hombres. Hoy vivimos un momento también oscuro en las naciones, hermanos, en cuanto a obedecer a la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas que más me llama la atención como pastor, que ya llevo varios años, es que a la iglesia, una de las grandes preguntas que la iglesia nos hacía a los pastores cuando, ahora por la pandemia medio hemos esquivado, pero me gusta saludar, orar, hablar con la gente, estrechar la mano
una de las grandes preguntas que la gente nos hacía a los pastores era: pastor, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Mire, voy a emprender esto. ¿Será que es la voluntad de Dios? En el pueblo de Dios, en la iglesia, hermano, de hace pocos años atrás, había un gran temor en su vida si estaba haciendo la voluntad de Dios o no. Y era una preocupación que permanentemente nos preguntaban de diferentes maneras, diferentes formas, aún un noviazgo, aún una decisión económica, lo que sea en el orden de la vida. Había un temor si lo que iba a decidir, si lo que iba a hacer era la voluntad de Dios. Hoy nos damos cuenta, hermanos, y tristemente lo digo para que usted pueda tener una visión realmente en dónde estamos fallando como iglesia, dónde la iglesia está perdiendo su autoridad, dónde está principalmente fallando la iglesia. Donde, hermano, estamos esperando que Dios bendiga mi matrimonio, bendiga mi empresa, bendiga mi vida, pero estamos tomando decisiones a espalda de Dios. Estamos haciendo cosas sin preguntar si realmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Y esto es un grave problema. Manasés, aparece Amón. Amón, el hijo de Manasés, padre de Josías, va a durar 2 años. Empeora más la situación espiritual de la nación de Judá. La empeora. Trae más imágenes, trae más de la diosa Acera, trae más, hermano, gente degenerada que practicaba el sexo libre, hermanos, y aún en el templo de Dios. 55, 56, 57 años pasó Israel, Judá, en los momentos más oscuros, en los momentos de mayor ausencia de Dios. Y ahora aparece un niño de 8 años que lo van a poner porque fue una muerte repentina del padre de Manasés, de Amón. 8 años al frente de una nación pervertida, llena de idolatría, ausente de Dios. Y él va a tomar el reinado. Y siendo joven, él se dijo a sí mismo: yo no voy a vivir lo que mis abuelos, mis padres, trajeron a esta nación. Este joven Josías, por eso lo vamos a entrelazar para terminar entendiendo esto, que en esta tarde es vida para nosotros, es eternidad. Esto no lo mata el tiempo, esto es eterno. Amén. Gloria al Señor. Por eso su mayor lucha en esta tarde es que esto que es eterno, que es palabra de Dios, ordene, limpie, pueda restaurar, pueda haber un espíritu como el de Josías, que podemos tener una herencia maldita, una herencia sin Dios, una herencia de hechiceros, de gente degenerada, de gente terrible. Sin embargo, Josías dijo: yo no voy a vivir lo que mis padres, lo que mis abuelos trajeron a esta nación. Y quiero que ponga allí un poquito el pasaje, amada, para ir viendo a través de este pasaje algunas cosas que me pareció muy interesante. Un día Josías va a empezar a hablar con la gente que está en el reinado. Va a comenzar algo que estaba dentro suyo. Uno a veces se pregunta: de padres malos salen hijos buenos, de padres buenos salen hijos malos. ¿Cuántas cosas
se ve en la vida. Generaciones que construyen, que cuidan, generaciones como las de ustedes en este momento, que construye templo, que evangeliza, que lleva la palabra, que nos conmueve y siempre nos vamos esforzando y mejorando para que nuestras funciones espirituales sean contundentes, puedan desarmar toda la obra en la que se ha pervertido un pueblo, una ciudad, una nación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos escondemos detrás de ciertos pensamientos, hermanos, y cuando nos escondemos y cuando creemos que no podemos y cuando se genera ese acto cobarde de saber que mi vida puede definir una historia, puede cambiar una historia. Yo siempre recuerdo cuando comencé Magiolo, era un pueblo muy pobre, pequeño, rural, pero una vez vino una persona, me acuerdo siempre el apellido Gropo, de apellido, vino a Magiolo después de muchos años que se había ido a Rosario. Dice que cuando el colectivo entró al pueblo, sintió un impacto espiritual, comenzó a ver los cordones pintados, las casas pintadas, vio la plaza, empezó a ver cómo estaban arregladas las casas y dijo, aquí hay una iglesia evangélica. Y dice que se bajó del colectivo y comenzó a buscar y encontró la iglesia. Y ella nos decía, pastor, realmente yo puedo decirle cómo ha cambiado el pueblo por medio de la iglesia, por medio de la presencia de gente que invoca el nombre de Dios y lo invoca con autoridad. Y Dios en su misericordia bendice un pueblo, cambia las estructuras de gobiernos espirituales, transforma corazones, viene la justicia, viene la equidad. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que clama. Y cuando una iglesia clama, hermano, no hay fuerza que pueda resistir al poder de la oración. Amén. Gloria al Señor. Josías, lo primero que ve, el estado del templo de Salomón, del templo de David, Jerusalén. Fíjese que estaba descuidado, roto, abandonado. Inclusive en el templo había prácticas sexuales. Se había venido abajo, se habían olvidado del templo de Dios. Y él lo primero que hace es ir a los porteros. Escuchen los porteros. Mandó a sus sacerdotes, a sus íntimos, a sus colaboradores, para ir a buscar el dinero que la gente sembraba en el templo, hermanos, para la mantención del templo. Yo me pregunté, tal vez para usted parece algo común, pero métase en la historia. El templo estaba abandonado, hecho pedazo, porque ya no había más cultos. El templo estaba abandonado porque ya no, los levitas ya no ejercían la función espiritual. Todo había sido cambiado por hechicería, por ídolos. Había movimiento de sacerdocio, todo extraño. Dios estaba ausente. Sin embargo, había gente que era fiel con sus ofrendas para la mantención del templo. Y me agradó esto, que más allá de lo que ocurría en la nación y la perversión de los políticos y de los reyes, había gente fiel. Y esto me da fuerza para decirle en esta tarde que no todo está perdido. Siempre la historia nos muestra que hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que no contiende contra la palabra, sino que cuando lee la palabra encuentra esa voluntad que sana su alma, que sana su espíritu y que siente ese corazón de hacer
lo mejor para Dios. No había modelos. Yo creo que a veces, hoy, no hablo mal de la tecnología, por favor, pero yo digo que hoy hay un humanismo terrible, el humanismo de todo aquello que crea el hombre, diseño de hombre, filosofía de hombre, amén. Y nos damos cuenta que estamos cargados de cosas, como por ejemplo, estudios de la palabra, la tecnología, hermano, nos ha cargado de cosas, temas, usted va a ver predicaciones, usted va a ver de todo, hermano, inclusive el aliento de algunos hermanos que te mandan un mensajecito y que te alientan y qué tal y cómo estás. Y yo me pregunto, ¿en qué consiste la determinación, la fe, la firmeza de nuestra vida? Hoy parece que necesitamos todo lo tecnológico, todo, y estamos cargados de estas cosas, hermanos, y hemos perdido el buscar la voluntad de Dios en este libro para asegurarnos todos los días que no solo Dios se agrada de mí, que yo tengo el agrado y que Dios tiene contentamiento en mi vida. Nos dejó la Biblia. Y aquí está la voluntad de Dios. Necesitamos leerla, necesitamos buscarla, necesitamos desearla, necesitamos pasar tiempo con la palabra para poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios con nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Josías va a mandar con ese dinero, me gustó, creo que es el pasaje, versículo 7, por favor, póngame. No les exija a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Y esto realmente me tocó el corazón, porque a pesar de la perversión, a pesar de todo el panorama que se movía, hermano, fuera de Dios, había gente confiable. Había gente temerosa de Dios, y especialmente con el dinero, donde hoy es un problema en las iglesias. No le pidas cuenta, dice el rey, porque son gente de confianza. Y aquí quiero honrar también a nuestro equipo de tesorería de la iglesia, de quienes cuentan el dinero, de quienes manejan el dinero, que son celosos, confiables en la distribución, en el uso. Mire, si usted viera a veces trabajamos con monedas, se multiplican esas monedas y estamos construyendo y estamos siendo desafiados a continuar a pesar de que la economía está en este momento un poco detenida, ¿no? Gente confiable. Habrá en esta tarde gente que no depende, hermano, de todo un sistema externo. En esta tarde Dios está tratando de buscar dentro de tu corazón ese hombre, esa mujer fiel, que no depende de lo externo. Ese hombre, esa mujer que tienen un corazón para Dios, para que Dios nos use, para que Dios nos lleve a ser transformadores, cambiadores, ser esa reserva influyente, esa reserva que puede manejar hoy un modelo que hable del original de Dios. Gloria al Señor. Y dice que encontraron el rollo de la ley en el templo, lo encontraron, estaba perdido. Y la primera pregunta que me hice, ¿cómo puede una nación, cómo puede ser el pueblo de Dios que tiene una fe basada en la ley, en la palabra, cómo se puede vivir sin la Biblia,
sin la palabra. Dice que encontraron el rollo, el libro, y es el libro de Deuteronomio. Y se lo llevaron al rey, y cuando Hilcías, y cuando le está leyendo la palabra, se quebranta el corazón de este muchacho, se rasga las vestiduras y dice que se tira al piso y llora. Dios, que estas cosas no vengan sobre tu pueblo. Se da cuenta la dimensión de la maldad que había establecido su abuelo y su padre, Manasés, Amón. ¡Qué tremendo! Dice que cuando escucha la palabra, se conmueve este muchacho, se tira al piso. Dice que su corazón se quiebra de tal manera frente a los juicios. Usted conoce el libro de Deuteronomio, la bendición, la maldición, la desobediencia, la obediencia, todos los males que vienen sobre la persona cuando no tiene en cuenta a Dios. Tremendo, hermanos. Guárdese este concepto por unos minutos que vamos a ver otra referencia. Y se levanta Josías y toma fuerza Josías y comienza una transformación tremenda. La Biblia nos habla que toma un grupo de soldados, comienza a hacer pedazos, hermanos, las imágenes, rompe los altares y los profana. Permítame explicarle lo que era profanar. Profanar era recolectar los huesos de los muertos, los quemaban y las cenizas las tiraban sobre los altares. Y para el pueblo de Dios, para el israelita, eso era un lugar donde jamás se podía pisar. Era un lugar donde estaba profanado. Y Josías, hermano, profanó todos los altares para que nunca más en ese lugar se levantara algo fuera de la voluntad de Dios. Tremendo. Tengo que recortar porque es hermosa la historia. Yo me meto en la historia y ahí estamos. Y este muchacho, hermano, con tan solo 18 años, produce una transformación de raíz, arranca de raíz aquello que había sido sembrado por sus generaciones pasadas. Josías dijo: yo no quiero vivir lo que vivieron mis padres, mis abuelos. Y esto es importante, la determinación de alguien que no tenía escuela bíblica de formación integral, que no tuvo una iglesia, que no tuvo un ejemplo, que no tuvo un padre que le leyera la palabra, no tuvo en su vida el ver la ministración de los levitas. ¿Por qué? Porque el templo estaba abandonado, estaba cerrado, era una cueva de animales salvajes. Hermano, allí, en ese lugar donde se manifestaba Dios, donde la gloria de Dios, hermano, llenaba ese lugar, y la alabanza, y David tenía sus cantores, y Asaf preparaba, hermano, las 24 horas había adoración, y el altar del perfume, hermano, permanentemente levantaba ese aroma. Había una gloria que estremecía a todos los pueblos porque Jehová estaba con ellos. Qué tremendo. 57 años de silencio. Allí nació Josías. ¿Qué más necesitas tú para ser fiel a Dios? ¿Qué necesitas ver más para tomar esa decisión que hace tiempo estás dando vuelta? Si esperas ejemplo, no hay mucho. Si esperas cosas que puedan tocar tu impacto visual, caídas, risas, la iglesia no se sostiene con lo que el tiempo devora y destruye. La iglesia se sostiene por lo eterno. Lo que en esta tarde tú le permites a Dios
hacer en tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Limpia Judá, hermano, y toda esa región, tremendo. Y ahora quiero contarles por qué Josías deja Judá y se va al norte, a Israel, a Betel. Josías era un hombre que sentía tan fuerte ese espíritu restaurador, esa confrontación, hermano, de ver su pueblo, sus hermanos cautivos de la idolatría, de la hechicería, de todo lo que era las mancias, hermano, los controles mentales, la degeneración, los ídolos, la diosa, hermano, Acera, todos imágenes de mujeres desnudas, porque la sexualidad, hermano, era tremendo, terrible. La desnudez, la vergüenza a esto que es la imagen de Dios, tremendo, hermanos. Hasta aquí es la introducción. Ahora quiero llevarlo a Segunda de Reyes, capítulo 23, de la Nueva Traducción Viviente. Se lo estoy leyendo. ¿Me ha seguido hasta aquí? ¿Ha entendido hasta aquí? Josías, 18 años, 8 años, tomó el reinado. Y le hicimos un pantallazo rápido de lo que siente un niño frente a todo eso que era el tiempo de mayor decadencia, hermanos, del pueblo de Dios. La pandemia para muchos fue un golpe como en el box, un golpe de nocaut. Pierde el equilibrio, pierde la conciencia, pierde el saber dónde está cuando la persona queda nocaut, queda sin capacidad pensante. Amén. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dice que tomemos toda la armadura de Dios. Es una advertencia, es un llamado del apóstol Pablo a la iglesia que va a experimentar cambios irruptivos de repente, hermanos, en la historia, en el ataque terrible a su fe, a su esperanza, a su amor por Dios. La pandemia a muchos cristianos fue realmente un nocaut. Y la palabra de Dios dice: tomad toda la armadura del Señor. ¿Para qué? Para que podáis estar como firmes. Firmes. Van a venir cosas, escuche por favor, porque hay mucha porquería por internet. Los tiempos son malos y va a ir creciendo la maldad. Por tanto, tomad toda la armadura para que podamos estar firmes en el día como malo, en el día difícil, en el día de tu ataque, en el día de tu decepción, en el día, hermano, donde las cosas atacan tu integridad, atacan tu sueño, atacan tu fe, tu amor, tu servicio a Dios. Tremendo, hermanos. Dice Segunda de Reyes 23, 15 al 18, el rey también derribó el altar que estaba en Betel. Betel era al norte, varios kilómetros. Recuerde, después de Salomón, primero fue Saúl, David, Salomón, y Salomón es el último rey de una sola nación, y luego se divide entre el norte y el sur. Roboán, Jeroboán, una persona tan maligna, hijo de Salomón, hermanos, terrible lo que Jeroboán hace. Y ahora le voy a contar algo porque
le dije que le voy a presentar algunas facetas de la historia. Y dice la palabra, derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas. Y quemó el poste dedicado a la diosa Cera, o la diosa de los bustos, una mujer con bustos grandes. O el palo obsceno, también dice otra versión, el palo obsceno. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Escuche, esto es muy interesante. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Tome nota de esto, es importante. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. Versículo 17. Y Josías pregunta, ¿qué es ese monumento? Recuerde que Dios le había establecido a su pueblo levantar monumentos para que cuando los hijos pregunten de qué se trataba, entonces los padres le explicaban, porque los padres habían perdido el ser los maestros espirituales de sus hijos. Y esto hoy, hermanos, es una de las cosas más tristes cuando los padres pierden el ser los diseñadores espirituales de sus hijos. Los padres, hermano, alimentando a sus hijos de lo que corre en tu vida, ¿no? Y dice la palabra, y preguntó Josías a la gente de la ciudad y contestó, mire lo que le contestó la gente de la ciudad. Es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, Ido se llamaba este profeta, y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. 18 dice, déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos, por lo tanto no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Cuando Jeroboam, hermano, comienza la crueldad, los impuestos, es terrible. Jeroboam es un hombre cruel en todos los sentidos. Dios va a enviar un profeta, Ido, de nombre según la cultura judaica, Ido, va a ir a Jeroboam y va a darle palabra de Dios. Y dice, así ha dicho Jehová, por cuanto no temiste su nombre, por cuanto quebraste el pacto de David. Comienza Ido a hablar, dice, toda esta gente se va a desparramar y nunca más volverá a su nación. Y esto es el hecho de por qué judío hay desparramado en todo el mundo, y tal vez usted tenga sangre judía, por eso a veces muchas cosas espirituales son muy conocidas dentro suyo. ¿Por qué? Porque tal vez en su sangre, en su herencia biológica, corre esa cultura judaica. Amén. Gloria al Señor. Y este profeta le dice a Jeroboam, se va a dividir el reino. Y así fue. Pero mientras el profeta le estaba hablando a Jeroboam, Jeroboam extiende la mano y le manda a los soldados a apresar al profeta de Dios. En ese momento se le seca la mano, el brazo se le queda hueso sin piel. En ese momento Jeroboam clama al profeta por la situación que estaba viviendo, por ese brazo que se había secado. Ido ora a Dios y se le restablece el brazo perfectamente, y Jeroboam automáticamente lo invita a comer a su casa, lo invita a recibir regalos, e Ido le dice así: Dios me prohibió
comer o tomar parte de esta tierra, solo he venido a dejar esta palabra. Y se retira el profeta, y ahí aparece la historia que tal vez usted haya leído del profeta viejo. El profeta viejo corre para encontrar a este profeta joven, Ido, y le pregunta lo que Dios le había dado, lo que iba a ocurrir, y nos cuenta la historia que el profeta viejo le dice: Dios me habló a mí y me dijo que comieras conmigo y que posaras en mi casa. Este profeta joven come en la casa del profeta viejo, y después de comer, el profeta viejo se levanta, mientras tal vez estaba sacando con algún escarbadiente los restos de carne, y le dice: tengo palabra de Dios para ti, por cuanto fuiste rebelde y desobedeciste a Dios, tus huesos no dormirán con los huesos de tus padres. Sale de la casa del profeta viejo, lo agarra un león, lo mata. El profeta viejo va a tomar el cuerpo despedazado de este profeta joven que había hablado con Jeroboam, que había sanado el brazo de Jeroboam y que había soltado una palabra profética terrible, hermano, de todo lo que iba a sufrir. Y luego viene Asiria, hermanos, lo primero que hace es sacarle los ojos a todos los príncipes, todos los hijos del rey. La crueldad más terrible que registra la historia, lo que hacen los asirios con las 10 tribus de Israel. Y el profeta viejo le va a decir a los hijos, lo va a enterrar en la tumba que el profeta viejo tenía reservada, porque él dice: este verdaderamente era un hombre de Dios, pero cometió un error. Y ese error fue por engaño. Sin embargo, mire lo delicado que es. Muchas veces nos permitimos tantas cosas, pero cuando vemos y estudiamos, hermanos, esta historia, nos damos cuenta del temor de lo que estamos tratando, que mucha permisidad, muchas cosas mezclamos, hermanos, lo sagrado con lo vil. Tremendo. Y nos cuenta la historia, y alguien me está ayudando hacia atrás, de que entierran al profeta joven. Y el profeta viejo llama a sus hijos y le dicen: cuando me muera, entiérrenme aquí, porque lo que el profeta ha dicho se va a cumplir. Pasaron 300 años y aparece Josías allí en Betel. Por eso el pueblo le dice esas palabras. La palabra profética de aquel varón de Dios se cumple en ti, Josías, que iba a venir de otra tierra, alguien que iba a profanar el altar, hermanos, que había corrompido una nación, que había reemplazado a Dios, que habían olvidado a Dios. Tremendo. Lo que Dios dice, diga conmigo, lo que Dios dice se va a cumplir. Tarde o temprano se levantará alguien. Gloria al Señor en esta tarde, porque aquí hay gente que tal vez no tenga los mejores testimonios o la mejor escuela teológica o el mayor conocimiento escritural, pero tiene un corazón para Dios. Y dice que el profeta viejo lo enterraron allí, y cuando Josías está quemando los huesos, porque era una colina donde se enterraban los muertos, sacando los huesos para profanar
el altar de Betel, que eran becerros, toda esa cultura pagana, esa cultura idólatra, esa cultura que ofende a Dios, esa cultura que realmente hace que la gloria de Dios se retire, Josías va a profanar, pero cuando se da vuelta y mira ese monumento, pregunta de quién es. El pueblo le dice, y quiero que anote esto porque es importante, lo anote acá, si es posible. Hace 300 años Dios levantó un profeta y predijo lo que hoy ocurre aquí en Betel. Un libertador, un hombre que había tomado autoridad, pero a mí me hizo pensar algo. Nosotros tenemos una voluntad revelada a través de este libro. Dice, si lo quiere poner allí en pantalla, por favor, Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, de la Biblia de las Américas, dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios espera de usted, de mí? ¿Qué está esperando de esta generación, de nuestros jóvenes, de nuestros pastores, nuestros albañiles, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros muchachos? Y dice aquí algo muy lindo, que sino que practiquen la justicia, que sean justos. Que no caigamos, hermano, en esa contaminación de tener un crecimiento económico por medio de la injusticia, hermanos, del engaño, de la estafa, de la mentira. Dice Dios, yo quiero que tú seas justo, justo en tu trabajo, justo en tus decisiones, que abraces la justicia, porque ahí voy a estar yo. Estamos movidos hoy por tanta injusticia, hermano. Nos aterra el pensamiento de los políticos, hermanos, de hoy. Nos aterra el futuro de nuestra provincia. Para mí es preocupante como pastor. Porque, ¿sabe por qué? Porque ha echado la voz profética de los pastores. No hay palabra de Dios en la provincia de San Luis. Y cuando no está Dios, hermano, vamos a ver la injusticia, vamos a ver la pobreza, la dependencia, la marginación. Estas cosas que el humanismo, lo que crea la mente humana. Y dice, amar la misericordia. Que seamos misericordiosos, que aprendamos a perdonar, que aprendamos, hermano, a no querer ganar siempre, no dañarnos con esto, hermano, de a veces querer llevar su fe al plano o gano o pierdo, o está de mi lado o no está de mi lado. En el lenguaje de la Biblia no hay primero ni segundo, no hay derecha ni izquierda, no hay superior ni inferior, no existe. Todo esto que ha traído tantas divisiones y clases sociales, hermano, y tanta gente que se muere en las naciones, en los minutos que estamos predicando, hermano, miles de seres humanos como nosotros han muerto por hambre, por la desigualdad. Y dice, y andar humildemente con tu Dios. La humildad, la sencillez, esto tan lindo.
Amén. Vuelvo al relato para terminar y entrar. ¿Qué le contestó el pueblo? Me gustó esto, hermanos, me conmovió. Mire, dice, y preguntó Josías y la gente de la ciudad contestó, es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Qué tremendo. Y quiero volverte a repetir esta frase. Lo que Dios dice se cumple. 300 años pasaron de lo que aquel hombre había declarado como el destino de Israel del norte. 10 tribus se desparramaron en todas las naciones hasta el día de hoy. Y dice, y nunca más volverán. Por la maldad de Jeroboam, por la maldad de un hombre, fue castigada, hermana, tantas generaciones. Gloria al Señor. Josías dice, mire cómo describe la Biblia a Josías, con esto termino. Segunda de Reyes 23, 25, de la Nueva Traducción Viviente. Nunca antes, diga conmigo, nunca antes. Ahí está, nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Qué tremendo. Un pasado oscuro. Gente que no está frenada por lo que pasó. Dice la palabra de Dios, cuando Él te llama, las cosas viejas pasan para tener un reinicio en tus generaciones, en lo que tú significas para tus seres queridos. Amén, hermano. Pero quiero terminar con esto. Jeroboam, hermanos, cuando fue corregido, se enojó. Tomó más fuerza su violencia, su carácter. Cuando Dios envió al profeta para corregirlo, se enojó. Se enojó con Dios, se enojó con el pueblo, hermano. Su ira, su enojo contra Dios lo llevó a llevar a una nación, hermano, a la historia más cruel y más triste con los asirios. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque recordaba la historia de la crueldad que tenía la gente de Nínive, los asirios, hermanos, contra el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Pero me gusta Josías, hermano. Yo sé que es humano, yo sé que es de hombre enojarse cuando te corrigen. Mucha gente hoy está en la calle dependiente del mundo porque cuando vino la corrección se enojó. Y cuando tú te enojas, abres una ventana, una puerta terrible de demonios que van a usar justamente tu enojo, el enojo que produce lo que te corrige, porque Dios siempre levanta a uno para corregirte, para enseñarte, para hacerte volver al camino, para que reacciones, para que no se te conviertas en una maldición, para que puedas restaurar tu vida, puedas reordenar tu vida y para que tengas la bendición de Dios por sobre todas las cosas. Pero Jeroboam se enojó y eso es de hombre. Pero Josías, cuando escuchó la palabra, se quebró. Se quebró. Dice la Biblia que cuando escuchó esas palabras
tomó dimensión de lo que había hecho su abuelo, su padre. Y dice que lloró al escuchar la palabra. Y dice que tomó tanta fuerza que fue imparable, destrozó, destruyó, restauró. Hermanos, volvió el culto de la presencia de Dios a Jerusalén, porque un hombre escuchó la corrección de Dios y tuvo un corazón humilde, sencillo, se humilló. ¿Cómo reaccionas tú cuando se te corrige? ¿Qué nos está pasando, iglesia? Que ya no aceptamos correcciones. ¿Qué pasó con ese corazón maleable? Por eso esta historia de Josías me conmovió tanto. Dios nos dejó este libro, ha transformado vidas. Está escrito en todos los idiomas, en todos los lenguajes, dialectos. Es el libro, hermano, que tenemos el mes de la Biblia, septiembre está terminando, pero este libro ha transformado hombres terribles, asesinos, genocidas. Leyeron la palabra, hermano, y la palabra los cambió. Creo que muchos de ustedes han sido testigos y aún verles a usted cómo la palabra ha ido regenerando internamente su vida, cómo ha ido cambiando valores, ha ido soltando ese pasado, hermano, violento, ese pasado que está saturado de maldad, como agua de lavadores. Yo estoy de acuerdo que la Biblia esté en su dispositivo, pero hoy le decía a mi esposa, ¿sabe lo que me pregunto yo? Yo tengo mi Biblia toda marcada, subrayada, estudio lo relevante, lo marco y lo marco, porque cada vez que me habla yo lo marco, porque anoto la fecha, porque fue un día que hubo algo eterno que entró a mi vida, que me habló la palabra y que encontré una salida y que encontré el amor de Dios y sentí esa paz y yo la subrayo. Yo me pregunto cómo hace con los dispositivos, que alguien después me enseñe. No estoy en contra, pero cuando entramos a este libro, todo puede cambiar en un instante, solo un instante puede cambiar todo el sentido de tu destino. Solo por leer la palabra, hermano, asesinos se entregaron, narcotraficantes al leer la Biblia. Mire Colombia, solamente, hermano, por leer este libro, gente, hermano, lleno de dinero, de poder, hermano, se entregó a las autoridades porque sentía la necesidad de que la justicia, tanto humana, divina, hermano, se blanqueara su vida. ¿Cuántos médicos hoy, al leer la Biblia, que han sido abortistas, han llorado en la presencia de Dios? Yo el otro día escuchaba a un hombre, hermanos, abortista, terrible. Sin embargo, esta palabra cambió su vida, entró, hizo lo que nadie podía hacer. Ni las lágrimas, ni el ver ese cuerpito destripado, destrozado allí, pudo conmover el corazón. Cuando tomas este libro, ¿sabe cuál es su problema? Que hace tiempo, mire, me llama la atención, se había perdido el libro en la misma casa de Dios. Y lo hallaron. No fue en la carnicería, no fue en el club, en la casa de Dios. Y yo me pregunto, un pueblo que amaba, alababa y estaba destinado para hacer la voluntad de Dios sin Biblia. Se había perdido la Biblia. No estaba la ley.
¿Estará perdida también en tu hogar este libro? ¿Lo abrimos? ¿Buscamos a Dios? ¿Estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios? Hoy buscamos, hermanos, consejos de tanta gente extraña y escuchamos predicaciones y palabras para poder apagar ciertas cosas que necesitan el trato de la palabra. Para tu matrimonio que está allí en confrontación, en ese divorcio que se está gestando, en ese problema de relación, en ese problema de responsabilidad, en ese problema laboral, hermano, en estos problemas, hermano, de economía. Aquí tienes todo lo que necesitas para que Dios actúe cuando respetas la voluntad revelada por medio de la palabra. Y si algo no entiendes, Dios te ha puesto maestros, te ha puesto gente para que te ayude a encontrarte con una verdad liberadora. Aleluya. La palabra me muestra que muchos hombres, profetas, profetizaron acerca de Cristo, murieron sin verlo. Pero murieron como viendo al invisible, allá viéndolo, su fe. Hasta que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para redimir la maldición, el peso terrible, hermano, esa deuda impagable, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pueda restaurar su templo, templo del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Dios te habla, mantente en el espíritu de Josías, tu corazón blando, que te quebrante, que sepas que Dios quiere corregirte, que Dios quiere volverte a ese camino de sensibilidad y de amor y de misericordia a Dios. Hace tiempo que venimos predicando acerca de una gran promesa, la voluntad, la última voluntad de Jesús, decirnos que Él va a volvernos a buscar. Hace 2000 años se soltó esta palabra a su iglesia, que va a ser tomada de repente, con voz de mando, con trompeta de Dios. Todo lo que los apóstoles y este libro nos habla acerca de cómo el Señor va a venir a buscar a sus hijos. Pero también escucho mucha gente que se abandonó esta fe, como que Dios no cumple. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Los profetas profetizaron sobre la cruz y sobre la sangre redentora de Cristo. Él vino, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Y nos dio justicia divina. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su última voluntad dice, los volveré a buscar. Mi regreso ahora será a buscar mi iglesia, mis hijos. Mucha gente se ha enfriado, mucha gente, como muchos he escuchado, ancianos, pero hace años que se dice que va a volver. Quiero decirle, estoy aquí en esta noche para declararle por medio del Espíritu Santo, Él volverá. Todo lo que la palabra, este libro dice, se cumplirá. Hermano, cielos y tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre, porque es eterna, está acá. Y es esa palabra
la que lo va a llevar a usted a trascender, la que lo va a levantar de la tumba, de un estado, hermano, corruptible en incorruptible, caminando en la certeza, en la seguridad de lo que esta palabra me enseña, me revela. Estoy realmente siendo agradable a Dios por cuanto leo y entiendo, hermanos, esta voluntad revelada. Sin Biblia, sin palabra, no se puede construir una fe. Por eso el pueblo estaba como estaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba perdida la palabra. Cuando está perdida la palabra en tu hogar, en tu vida, entonces no hay esperanza. Gloria al Señor. Por eso hay gente que se enoja cuando escucha una predicación, pero hay gente que se conmueve y llora, se quebranta, porque sabe que es la voz inconfundible del Espíritu Santo de Dios, haciéndome volver a la casa, haciéndome ver que mi condición no es agradable a Dios, que ese matrimonio no está bien, que ese noviazgo, hermanos, no está bien. Hoy usted mire una película, cómo la influencia, hermano, de las películas, la internet, todo esto. Usted ve los actores hermosos, qué linda chica, qué lindo muchacho, se ponen de novio a la cama. Sexo. Todo pasa por sexo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y aún, hermanos, noviazgos cristianos, jóvenes, que ya están pensando apartarse en algún apartamento por allí, se destruye, hermano, el futuro de cualquier ser humano cuando no se respeta la palabra de Dios. Dios responde a su palabra, no a lo que el mundo, el humanismo en el que estamos metidos, hermano. Y es terrible la influencia que tenemos hoy en las iglesias y en los mensajes que nos llegan, hermano, el humanismo, generando una permisidad, generando una relativización de estas cosas que son inmutables, que es la voluntad revelada de Dios a su vida, a mi vida. Y quiero decirle algo más, que ahora viene a mi corazón. Apáguelo, por favor. Mire, ¿qué tenía que hacer Josías en el norte? No fue llamado. Y yo me pregunté y le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué Josías se fue al norte? Porque el rey del norte obedecía el deseo del pueblo. Y se levantó uno, ¿sabe con qué? Con firmeza, con determinación. Se fue allá, no le importó lo que decía el rey. Destruyó todo lo que quitaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero estaba profetizado que él iba a aparecer. ¿Qué le quiero decir a mis hermanos? Hoy no están los pastores de la punta. Bueno, hay muchos de ustedes. ¿Qué teníamos que hacer nosotros allí en Villa de la Quebrada? El domingo se habló aquí. ¿Qué teníamos que hacer, hermanos, en la Quebrada? De que aprendí, hermano, la obediencia a la palabra, me doy cuenta que se habilita la voluntad permisiva, aquellas cosas que tal vez Dios prometió a la Quebrada alguna vez, como muchos lugares, huérfanos de la palabra, huérfanos de la revelación. Hermano, no importa cuán grande o cuán pequeño o cómo sea el pueblo, si Dios prometió, un día se levantará un Josías para destruir lo que otros permitieron. Pastor, querida iglesia que estamos sembrando, y usted está viendo los videos y estamos viendo, hermanos, cómo eso está creciendo.
pero también vemos la oposición, vemos la firma, vemos, hermano, velas que se han encendido. Estamos viendo un ataque de la brujería terrible como nunca. Esta semana para mí y mi esposa fue tremendo, hermano, y podíamos ver en nuestro espíritu los ataques infernales que tenemos que hacer en un lugar saturado, hermanos, por los demonios. Por eso hablo a un equipo que amo. Nos complementamos. Amén. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? Que Dios le mandó un muchacho a su equipo para potenciar a su equipo. Y él tuvo celo, lo persiguió para matarlo. Nunca se enteró que David era un verdadero hombre para su equipo. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos complementamos? ¿Cómo nos sumamos? Y esto es importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te involucras en el cuerpo? ¿O solo vienes a recibir una palabra? ¿Qué sientes realmente dentro de este corazón? Gloria a Dios en esta tarde. Jeroboam se enojó, hermanos, y maldijo la generación y maldijo la nación porque no recibió la palabra. Pero Josías es el testimonio de gente que se quebranta y llora, y Señor, que no vengan esas maldiciones, que no venga esa maldad. Rápidamente limpió la ciudad, limpió lo que impedía la bendición de Dios. Y Dios, hermano, trajo multiplicación. Fue un reinado extraordinario de un niño de 8 años que dijo: yo no quiero vivir lo que mis abuelos, mis padres dejaron en esta nación. Gloria a Dios. Esta tarde, aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Dios está aquí. Su presencia, su amor, su misericordia está manifestándose. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria, 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 gloria. Nadie está distraído, estamos clamando a Dios. Clame, clame, clame al Señor. Es hora de volver nuestro rostro al Señor. Es hora de, en esta tarde, de hacer pactos con Dios, abrirle nuestro corazón. Oh, que en esta tarde tú puedas abrir tu corazón, tu alma, todo tu ser. Y cuando abres tu ser, abres tus generaciones, abre tu futuro de gloria en esta tarde. Gloria al Señor. Es verdad que no tenemos buenos ejemplos. Es verdad que habrá muchas cosas que nos desalientan. Pero vengo a decirte las palabras de Josías: yo no quiero vivir lo que otros vivieron. Yo no quiero tolerar lo que otros toleraron. Yo no quiero repetir una historia de fracaso, de persecución, de pobreza, de miseria. Yo quiero en esta tarde hacer que la palabra, como agua de lavadores, comience a limpiar mi destino, limpiar mi mente, mi corazón. Aleluya. Quitar los ídolos, quitar los deseos de la carne, quitar la pornografía, quitar esa maldad, ese deseo de hacer lo que el mundo hace, quererme parecer a los modelos de este mundo. Pero en esta tarde, Señor, vengo a rendirme con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero, Señor, redimir, quiero que en esta tarde, Señor, entres a mi vida. ¿Cuántos en esta tarde, bájame un poquito la música, quieren entregarle su corazón al Señor? ¿Cuánta gente linda veo en esta tarde con un corazón misericordioso, un corazón hermoso? ¿Qué quiere Dios de ti? Dios dice: quiero que hagas justicia, quiero que tengas un corazón misericordioso con tus hermanos, que puedas compartir con alegría, que no te enredes en las cosas de este mundo, que puedas transmitir esperanza, fe, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Levanta tu mano, dile: Señor, aquí está mi vida. Oh Señor, que en esta noche quiero ver tu voluntad en mi vida. Tal vez la voluntad de Dios es que tú seas un maestro, un apóstol, un profeta. La voluntad del Señor, un pastor, un evangelista, un hombre, una mujer de reino, con autoridad, con dominio. Gloria al Señor, para deshacer los altares del diablo, para confrontar, hermano, las tinieblas, para restaurar, hermano, el pasado. A veces, oh, que tanto atrapa y destruye nuestro presente. Gloria a Dios en esta noche. Pero lo primero que vamos a hacer es encontrar el libro, encontrar la palabra, volver a leer la palabra con los hijos, volver a traer, hermano, el consejo divino, la voluntad de Dios, que podamos sentir la paz que estamos haciendo la voluntad de Dios, que Dios está con nosotros porque nosotros estamos haciendo lo que Él le agrada, que aunque a veces la confrontación del mundo, la burla del mundo, pero estoy agradándote a ti, Señor, me interesa. ¿Sabe lo que es un muchacho tan joven con una nación idólatra terrible, hermano, atada por Satanás? ¡Qué valor, qué fuerza! ¿Habrá alguien que puede parar a los hijos de Dios? ¿Habrá diablos y demonios que puedan detener a un ungido, ungida de Dios? ¿Qué vicio, qué costumbre podrá, hermano, llevarte cautivo en esta noche? Dios declara liberación. Dios declara oportunidad. Dios está hablando en los secretos de tu alma para que le ames, para que te rindas, decirle: Señor, la dimensión en la que estamos como Josías es terrible. Señor, te pido perdón por mi familia, te pido perdón por mis hijos, te pido perdón por mi ciudad, te pido perdón, Señor, por los pecados del gobierno, por los pecados de los hombres. Oh, en el nombre de Jesús, en esta tarde, oh, que se levante, como dijo el pueblo. Un hombre hace 300 años dijo que ibas a venir, ibas a limpiar el altar de Betel. Qué tremendo, qué tremendo. En esta tarde anunciamos la muerte de Cristo en un acto redentivo. Dile en esta noche: Señor, enamorar a mi corazón. Quiero sentir que estoy vivo para ti, muerto para el mundo. Que en esta noche, Señor, quiero sentir que te pertenezco, que todo lo que hago, que lo que estoy pensando, que lo que emprendo, Señor, tiene que ver con tus planes, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.